Por favor, tengan en mente que no estoy diciendo que hay o no hay un Dios. Así que tomen lo que quieran de esta historia que les estoy a punto de contar. Yo simplemente era un observador y fue lo más aterrorizante que me ha pasado en la vida. Mi papá, que es un exorcista certificado en el Vaticano, está rezando por esta mujer. Nosotros somos estadounidenses, pero este exorcismo específicamente nos llevó a Rusia. La mujer está temblando y llorando. Todo en ella se ve apagado. Mi padre, al no saber ruso, tenía que tener un intérprete al lado, ya sea para que la mujer le pudiera compartir lo que sea que estaba sintiendo, como por otro lado, para que las palabras de mi padre le pudieran llegar. Las cosas parecían ir bien, cuando de pronto, algo extraño empieza a suceder. Sus ojos se ponen blancos y empieza a hablar de manera fluente un idioma que todos los rusos juraban que nunca habían escuchado en el área. Honestamente, no sonaba nada como ruso. Después de eso hubo silencio. Unos 10 segundos de silencio. Cuando de pronto volteó a ver a mi padre, quien la estaba exorcizando, directamente a sus ojos, y les juro por todo lo que es sagrado, que le dijo, con el acento americano, más perfecto que alguna vez había escuchado de algún extranjero, decir en la voz de un hombre: este es mi dominio, y no eres bienvenido aquí. Sufrirás en el lago de fuego por hereje. Esta mujer probablemente estaba entre sus 35 y sus 40, y obviamente esto me asustó. A mí me encanta la ciencia y las cosas lógicas. Si me preguntan a mí si creo en algo superior o no, mi respuesta es no. Pero aún no puedo explicar qué fue lo que vi en ese viaje a Rusia. Lo que acaban de escuchar es nada más y nada menos que un testimonio de una persona la cual aconteció un exorcismo. Hace unos cuantos días estaba en mis redes sociales cuando de pronto me llega un mensaje a mi Instagram. Muchos de ustedes me han seguido y me han mandado preguntas o dudas que a veces contesto. Muchas de las personas que me siguen están empezando su camino mágico y bastantes de ellas me mandan de vez en cuando mensajes con dudas y si está en mi poder se las contesto. Y hace poco una persona llegó a mí y me dijo: Pato, ¿cómo son los exorcismos? Y aunque ya tenía una idea de que estos no son como los ponen en las películas, verdaderamente no sabía qué responderle. No sabía mucho del tema, por lo que estos últimos días me he dedicado específicamente a buscar información sobre exorcismos, exorcistas, cómo son, cuándo suceden, cómo se hacen, para tratar de aclararles las dudas que sea que puedan tener en algún momento. Y el día de hoy eso es justamente lo que vamos a hacer. Yo soy Pato, de Patos Potions, y sean bienvenidos a este nuevo video. Comencemos. Para empezar este video me gustaría decirles que la mayoría de esta información fue sacada de fuentes oficiales, pero el tema de los exorcismos es uno bastante oculto y de hecho vamos a explicar el porqué de eso, pero eso más adelante. El punto es que es un tema bastante complicado de investigar. No hay mucha información disponible al público, por lo que si ustedes tienen información que no fue mencionada en el video o quieren corregirme sobre algo, por favor háganlo en los comentarios, me haría bastante feliz. Habiendo dicho esto, continuemos con una de las dudas más populares sobre este tema. ¿Qué es un exorcismo? La palabra exorcismo viene del griego obligar mediante juramento a algo. Entonces, el exorcizar verdaderamente significa obligar a algo mediante algún tipo de juramento u oración a salir, y eso es prácticamente lo que es. La técnica de sacar alguna entidad o espíritu maligno del cuerpo de una persona mediante un tipo de oración. Otra de las dudas más importantes que puede que estén teniendo en estos momentos es: Pato, ¿por qué no hay tanta información sobre los exorcismos? Y esto se debe a varias cosas. Específicamente las que yo siento que son más relevantes a este caso son dos. Número uno, el sello de confesiones. Para los que se estén preguntando qué es esto, muchos de ustedes nacieron con algún tipo de religión impartida desde niños.
A muchos de nosotros nos obligaban a ir a la iglesia los domingos. Nos bautizaron, hicimos nuestra primera comunión. Y si ustedes recuerdan, una de las cosas más importantes en todo esto de ir a la iglesia y ser un católico o cristiano excelente era la confesión. Para los pocos que no sepan qué es la confesión, esta consistía de ir a un pequeño cuarto con un sacerdote, el cual te iba a pedir que te confesaras. A continuación tú tenías que confesarle los pecados que habías realizado desde la última vez que te habías confesado. Entonces, si habías robado, tenías que decir que habías robado. Si habías mentido, tenías que decir que habías mentido. Y así. Por obligación y por su oficio, estos padres que existen en estos cuartos tienen algo que se le llama el sello de confesión. Y este es un juramento a que todo lo que pase dentro de ese cuarto de sacerdote tiene que ser mantenido con privacidad. Lo mismo que los psicólogos con sus pacientes, lo mismo que los doctores con sus juramentos antes de empezar a trabajar. Hay unas cuantas carreras que tienen este tipo de juramentos que, de no ser cumplidos, ponen en peligro la profesión. El sello de confesión es específicamente para la privacidad del que se está confesando. En casos de exorcismos, muchas veces las personas que están poseídas usualmente no quieren que su información salga o que su caso salga a la luz, por lo que el sello de confesión también se aplica. Por obligación y juramento divino no deberían de compartir información sobre estos. Y número 2 de las razones por las cuales que los exorcismos son un poco ocultos se descubre en el pasado. Verán, antes los exorcismos eran bastante comunes. Se dice que la era de oro de los exorcismos fue en el siglo XVI y XVII, donde literalmente para todo te hacían un exorcismo. En esas eras pensaban que las enfermedades eran causadas por demonios o entidades negativas y usualmente el curarlas representaba un exorcismo. Con el tiempo y con la llegada de medicinas y diferentes tipos de tecnologías, los exorcismos cada vez se fueron viendo menos y menos y menos. Todo esto cambia hasta que pasa algo muy importante. La película del exorcista. Así es. Después de que saliera la película del exorcista, en 1973, todo el mundo empezó a creer un exorcismo. Muchas personas fueron a la iglesia católica a pedir algún tipo de sacerdote que les pudiera exorcizar a sus mascotas, a sus familiares, a sus amigos, a sus hogares. Pero la iglesia no estaba muy de acuerdo con esto. Para ellos, el exorcismo era algo bastante tabú y una época de la que se querían olvidar. ¿Cuál fue el problema? La gente estaba tan enojada y tan desesperada por exorcismos, por alguna extraña razón, que empezó a acudir a otro tipo de iglesias. Aquí me van a tener que perdonar, en mi investigación sí vi la religión que practicaban estas iglesias que empezaron a hacer exorcismos clandestinos, pero no lo puedo encontrar en mis notas y se me olvidó. Entonces, si alguno de ustedes sabe quiénes eran, por favor pónganlo en los comentarios. El punto es que empezaron a salir sacerdotes de otras religiones a decir que ellos podían realizar exorcismos. Y al final del día la iglesia también es un mercado, y aunque a lo que tengo entendido no le tienes que pagar a un exorcista para que te haga un exorcismo, la iglesia católica no quería perder ante estas otras religiones, por lo que empezó nuevamente a hacer exorcismos. Pero, y con esto pasamos a la siguiente pregunta. ¿Son los exorcismos reales? Probablemente este es uno de los temas más difíciles que vamos a tocar en el video. El exorcismo es real. Eso nadie te lo puede quitar. No importa si eres ateo y no crees en nada de esto. No importa si sigues una religión diferente al catolicismo. El exorcismo simplemente es el acto de sacar a una entidad maligna mediante oraciones. Que la persona a la que estén exorcizando esté verdaderamente exorcizada o que el exorcismo funcione es otra cosa. La técnica existe, esa es de cajón. Que esta funcione es otra cosa. Entonces la pregunta cambia. Pato, si ya sé que los exorcismos son reales, verdaderamente se necesitan los exorcismos. Verdaderamente existen las posesiones demoníacas. Eso es algo que yo no les puedo confirmar. Eso es cuestión suya. Hay una frase la cual me gusta mucho que viene de Chad Ripperger, un exorcista certificado por la iglesia. El 99% de los casos de exorcismo son enfermedades mentales. Pero el 1% es real. Y es a ese 1% al que le deberías de tener miedo.
Busqué diferentes historias y anécdotas de exorcistas certificados para tratar de darme una idea de lo que verdaderamente era un exorcismo. Y un nombre resaltó ante muchos: Gabriel Amort. Verán, no conozco como tal los rangos de la iglesia, pero a lo que tengo entendido, cada obispo de cada iglesia en el mundo tiene a su lado o se le es entregado la ayuda de un exorcista. Si a ti te gustaría recibir un exorcismo por parte de la Iglesia Católica, lo primero que tienes que hacer es presentar tu caso a la iglesia. Este va a ser pasado al obispo de esta área y él va a mandar, si te acepta, a su exorcista personal a que te ayude. Gabriel Amort era nada más y nada menos que el exorcista de Roma. Este era el exorcista específicamente del Vaticano. Sin duda, el rango más alto de exorcista que existe en el mundo. Gabriel Amort vivió de 1925 hasta el 2016 y él dice que su último exorcismo registrado fue en el 2013. Él dice que con ese último exorcismo cumplió nada más y nada menos que la cantidad de 160,000 exorcismos en toda su vida. Pongan en perspectiva eso, es un número extraordinario. Y ahí es donde te preguntas, ¿cómo es que hay tanta gente poseída? Y aquí está el truco, no la hay. De Gabriel Amort pude aprender varias cosas. Número 1, no es lo mismo una posesión demoníaca a una opresión demoníaca. Es mucho más común ver la opresión. Una opresión demoníaca consiste en un demonio o una entidad negativa tratando de separarte de Dios, para así abrirte a cosas muy feas como enfermedades, muerte o una posesión demoníaca. Una posesión demoníaca, por otro lado, es cuando el demonio ya te separó por completo de Dios y logra entrar en tu cuerpo. Pero esto es extremadamente raro. Es muy difícil que esto suceda. Gabriel Amort nos cuenta que el gran número de exorcismos que realizó es verdaderamente porque para él un exorcismo simplemente consiste en una oración. Había exorcismos donde él tenía que orar 5 veces, 5 exorcismos. Usualmente todos eran tranquilos, 1 u 2 oraciones. Pero para esos casos donde no era opresión demoníaca y verdaderamente era una posesión, hablaban de que podían realizar cientos y cientos de exorcismos en pocas horas. En las películas, cuando un exorcista hace el exorcismo, la persona oficialmente es libre y todo bien. Pero así no funciona en la vida real. Cuando una persona sufre de una posesión demoníaca, le quedan secuelas. Entonces es necesario que el sacerdote que le realizó el exorcismo esté yendo mes tras mes a ver que todo esté bien y seguir realizando exorcismos de ser necesario. Si ya entendemos esto, podemos pasar a otra pregunta. Pato, entonces, ¿los exorcismos solamente son cristianos o católicos? ¿Ninguna otra religión puede hacer exorcismos? Esta es una pregunta trampa. La respuesta es sí y no. Los exorcismos sí son exclusivamente de la religión católica y cristiana. Pero todas las religiones y todas las culturas y todas las mitologías tienen algún rito de exorcismo. Como tal, no se le llama exorcismo. Eso es católico y cristiano. Pero desde los practicantes de vudú, los chinos, los japoneses, los hindús, incluso nosotros con los mayas y los aztecas, todos tienen algún tipo de ritual para sacar espíritus y entidades negativas. Otra pregunta que se podrían estar teniendo es, Pato, si estás diciendo que el 99% de los casos de exorcismos eran simplemente gente con desórdenes mentales, ¿significa que hay gente que se ha podido aprovechar de dichos exorcismos para lastimar a individuos? También. Y la respuesta es sí. En estos tiempos es mucho más raro que los exorcismos sucedan. Para eso primero la iglesia siempre pide que el paciente, entre comillas, o el que tiene a un demonio metido, pase por exámenes mentales, literalmente con psiquiatras, y verdaderamente solo se meten si la persona está haciendo cosas inhumanas, como hablar perfecto idiomas que no conocía, trepar paredes, etc. Pero investigando leí específicamente un caso muy feo en Connecticut, donde unos padres presentaron a su hijo adolescente a una iglesia para que le pudieran exorcizar el demonio de la homosexualidad. Ya sabrán cómo terminó esto. El sacerdote exorcizó
a este adolescente dándole un abrazo de oso prolongado. Para los 15 minutos de este abrazo, los órganos del adolescente empezaron a fallar, lo cual causó que éste vomitara. El padre lo suelta y todos empiezan a aplaudir, ya que tomaron ese vómito como que el demonio fue expulsado de su cuerpo. Un caso de cómo los exorcismos han sido utilizados para algo incorrecto. Entonces, Pato, ¿cómo te aseguras de que una persona esté verdaderamente poseída? Bueno, hay sacerdotes y exorcistas que han sido muy inteligentes. Por ejemplo, hay reportes de uno que ponía agua bendita en una silla. Después de esto, invitaba a la persona poseída a pasar y a tomar asiento. Si éste se sentaba, no estaba poseído. Si éste se rehusaba a sentarse sin saber que la silla había sido rociada con agua bendita, posiblemente era alguien poseído. Como ya les mencioné, las habilidades extrañamente inhumanas como poder hablar idiomas que antes no se conocían es otra de las cosas que los exorcistas buscan para saber si están con un caso legítimo o no. También existe la de saber información que no se debe de saber. Hay recuentos de un exorcista que llevaba a padres con él para que lo ayudaran a rezar. Y lo primero que le decía a los padres cuando iban a pasar al cuarto con la persona poseída es: él, o sea, el poseído, va a tratar de detenerlos diciendo secretos que jamás le han dicho a nadie, cosas que no quieren que nadie más escuche. No paren. Entonces es bastante tenebroso el saber que este demonio tiene acceso a tu información, incluso información que nunca has compartido. Hablando de este tipo de cosas, otro mito es que solamente puede ser poseído por demonios, pero esto es falso. Verdaderamente puede ser poseído por entidades normales como fantasmas, no solamente demonios. Y es más, las posesiones demoníacas son extremadamente difíciles. Para los que no sepan, los demonios son extremadamente poderosos. Están abajo de los dioses, sí, pero eso no significa que no sean muy poderosos. Pero usualmente son malinterpretados y mal vistos. Tengo un video donde hablo sobre demonios y en este toco el tema de que muchos de ellos son buenos, amables. Y la palabra demonios viene simplemente de daemon, que es el griego para sabio o poderoso. Entonces se le da el término demonio a cualquier entidad que sea muy poderosa o sabia. Incluso se dice que los dioses de religiones olvidadas o de otros lados del mundo son demonios. Pero bueno, es un tema muy largo. Si quieren verlo, simplemente busquen mi video hablando de demonios en YouTube. Ahora, yo me quedé un poco insatisfecho sabiendo que el exorcismo simplemente consiste en decir unas palabras, o sea, hacer una oración, pero verdaderamente así es. Y la prueba más grande de que esto ha sido así por miles de años está nada más y nada menos que en la Biblia. Jesús y Paul, no sé quién sea Paul en español, porque todo esto lo investigué en inglés, eran las personas que se dedicaban a exorcismos en estos tiempos. Y verdaderamente siempre que se recuenta algo de ellos, simplemente consistía en uno de ellos diciendo: por el poder de Dios te saco el cuerpo de esta persona. Otra de las pruebas, entre comillas, de que las personas que no son de la religión no pueden realizar exorcismos, viene también en la Biblia, donde hay una historia específicamente en Actos 19, donde 7 personas que dicen ser sacerdotes intentan sacar a un demonio de un hombre. Ellos dicen así: por el nombre de Jesús y Paul, nosotros te revocamos del cuerpo de este hombre demonio. A lo que el demonio, mediante el cuerpo poseído, contesta: a Jesús y a Paul los conozco, pero ¿tú quién eres? Y luego simplemente se dice que salen corriendo. Uno de los términos que se habló bastante a la hora de que estaba investigando este tema es el de la autoridad. Tú solamente puedes comandar, ordenar a un demonio si tienes la autoridad para hacerlo. ¿Quiénes tienen la autoridad para hacerlo? Gente que ha dedicado su vida a estudiar a Dios y a Jesús. Sacerdotes y exorcistas que han pasado años y años y años en este mundo estudiando su propia religión y teología. Es por eso que individuos inexperimentados como nosotros no tienen la autoridad para revocar a un demonio o una entidad de algún cuerpo.
Pero sí, para terminar con el tema, podemos decir que verdaderamente esto de los exorcismos sigue siendo algo difícil de investigar. Lo mejor que puedes sacar de un sacerdote, exorcista, amigo o familiar tuyo es lo mismo. Busqué en muchos foros donde muchas personas decían tener amigos exorcistas y siempre decían lo mismo. Hay muchos exorcismos que son bastante rápidos, solo entras, dices una oración y te vas. Pero específicamente, de vez en cuando, cada luna llena, te topas uno que se pone muy grotesco y aterrador, y es en esos donde no quieres estar. ¿Qué pasará en esos exorcismos? Nadie lo sabe más que la gente que dedica su vida a estudiar esa rama. Ojalá en algún futuro podamos saber la verdad sobre los exorcismos, cómo funcionan, cómo hacer uno, cuál es el arte, la magia o la ciencia atrás de estos. Pero por lo pronto, no importa cuánto investigues, solo nos podemos quedar con la especulación. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Si les gustó, por favor no olviden comentarme: wow, Pato, gracias a ti he decidido dedicar mis siguientes 20 años de vida a estudiar como sacerdote para hacerme un exorcista y luego al final traicionar a la iglesia y venirte a contarte todo en un podcast. Y me daría mucha inspiración de seguir haciendo contenido por 20 años para darles el suficiente tiempo de que se hagan exorcistas. Asimismo, si les gustó el video no olviden de darle un like y de compartirlo, me ayuda bastante. Y les recuerdo que tengo otros 2 canales, uno donde hablo de chismes, reviews de películas y cosas bastante aleatorias, ese es Pato RMZ, y otro donde juego exclusivamente videojuegos de terror, Patos Games. Asimismo, tengo una comunidad en Twitch donde todos ustedes pueden venir a preguntarme cosas, a pasar el tiempo conmigo y simplemente a convertirse en mis amigos. Todos los links que les acabo de mencionar van a estar abajo en la descripción. Así que sí, me despido no sin antes agradecerles bastante por haber llegado hasta el final del video y nos vemos la siguiente semana con el siguiente. Hasta la próxima y chao chao.